Física y el medio ambiente. Es muy evidente que las leyes físicas están presentes y rigen muchos aspectos del comportamiento del medio ambiente, considerado de esta forma que la atmósfera y la Tierra, ambos bajo la influencia de la radiación solar. Comenzamos definiendo ambos conceptos. Física es la ciencia que estudia las propiedades y el comportamiento de la materia y la energía, así como el tiempo y el espacio. En términos más generales, es el análisis general de la naturaleza, llevando a cabo con fin de entender cómo el mundo y el universo se comportan. La física estudia, por lo tanto, un amplio rango de campos y fenómenos naturales, desde las partículas subatómicas y sus interacciones hasta la formación, origen y el futuro y evolución del universo, pasando por una multitud de fenómenos naturales cotidianos. Ahora vamos con medio ambiente. Se entiende por medio ambiente todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su vida. Comprende el conjunto de valores naturales, social y culturales que existen en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. Ahora nos vamos a derivar con los fenómenos físicos en sus contextos más notables. Atmosféricos, que es la lluvia. La lluvia es un fenómeno atmosférico de tipo acuático que se inicia con la condensación del vapor de agua contenido en las nubes. Según la definición oficial de la Organización Meteorológica Mundial, la lluvia es en la participación de partículas líquidas de agua de diámetro mayor de 0.5 milímetros o de gotas menores, pero muy dispersas. Si no alcanza la superficie terrestre, no sería lluvia, sino virga. Y si el diámetro es menor, sería llovizna. La lluvia se mide en milímetros del año, menos de 200 son pocos, entre 200 y 500 son escasos, entre 500 y 1000 son normales, entre 1000 y 2000 son abundantes y más de 2000 son muchas. La lluvia depende de tres factores: la presión, la temperatura y especialmente la radiación solar. En las últimas décadas se ha producido un fenómeno que causa lluvias con mayor frecuencia cuando la radiación solar es menos, es decir, por la noche. La lluvia en su caída se distribuye de forma irregular. Una parte será aprovechada para las plantas, otra parte hará que los caudales de los ríos se incrementen por medio de los barrancos y escorrientas, que a su vez aumentarán las reservas de pantanos y de embalses, y otra parte se infiltrará a través del suelo y discurriendo por zonas de textura más o a través del suelo y menos porosas. Formará corrientes subterráneas que irán a parar o bien a menos a depósitos naturales con paredes y fondos arcillosos y que constituirán los llamados yacimientos o pozos naturales. Algunas veces formados depósitos o acuíferos fósiles cuando se trata de agua acumulada durante periodos geológicos con un clima más lluvioso, o acabarán desembocando en el mar. La última parte se evaporará antes de llegar a la superficie por acción del calor. El granizo. El granizo o predisco es un tipo de precipitación que consiste en partículas irregulares de hielo. El granizo se produce en tormentas intensas en las que se producen gotas de agua sobreenfriadas, es decir, aún líquidas, pero a temperaturas por debajo de su punto normal de congelación, 0 centígrados Celsius, y que tanto en verano como en invierno, aunque el caso se da más cuando está presente la canícula, días del año en los que es más fuerte el calor. El agua sobreenfriada continúa en ese estado debido a la necesidad de una semilla sólida inicial para iniciar el proceso de cristalización.
cuando estas gotas de agua chocan en la nube con otras partículas heladas o granos de polvo, pueden cristalizar sin dificultad, congelándose rápidamente. En las tormentas más intensas se puede producir participación helada en forma de granizo especialmente grande cuando éste se forma en el seno de fuertes corrientes ascendentes. En este caso, la bola de granizo puede permanecer más tiempo en la atmósfera, disponiendo de una mayor capacidad de crecimiento. Cuando el empuje hacia arriba cesa o el granizo ha alcanzado un tamaño elevado al aire, ya no puede aguantar el peso de la bola de granizo y esta acaba cayendo. Huracanes o ciclones. Es un término meteorológico usado para referirse a un sistema de tormentas caracterizado por una circulación cerrada alrededor de un centro de baja presión y que produce fuertes vientos y abundante lluvia. Los ciclones tropicales extraen su energía de la condensación de aire húmedo, produciendo fuertes vientos. Se distinguen de otras tormentas ciclónicas, como las bajas polares, por el mecanismo de calor que las alimenta, que las convierte en sistemas tormentosos de núcleo cálido. Dependiendo de su fuerza y localización, un ciclón tropical puede llamarse depresión tropical, tormenta tropical, huracán, tifón o simplemente ciclón. Su nombre se deriva de los trópicos y su naturaleza ciclónica. El término tropical se refiere tanto al origen geográfico de estos sistemas, que se forman casi exclusivamente en las regiones tropicales del planeta, como a su formación en masas de aire tropical de origen marino. El término ciclón se refiere a la naturaleza ciclónica de las tormentas, con una rotación en el sentido contrario al de las agujas del reloj en el hemisferio norte y en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur. Los ciclones tropicales pueden producir vientos, olas extremadamente grandes y extremadamente fuertes, tornados, lluvias torrenciales que pueden producir inundaciones y corrientes de tierra, y también pueden provocar mareadas ciclónicos en áreas costeras. Se desarrollan sobre extensas superficies de agua cálida y pierden su fuerza cuando penetran en tierra. Esa es una de las razones por la que las zonas costeras son dañadas de forma significativa por los ciclones tropicales, mientras que las regiones interiores están relativamente a salvo de recibir fuertes vientos. Sin embargo, las lluvias pueden producir inundaciones tierra adentro, y las marejadas ciclónicas pueden producir inundaciones extensas a más de 40 kilómetros hacia el interior. Aunque sus efectos en las poblaciones y barcos pueden ser catastróficos, los ciclones tropicales pueden reducir los efectos de una sequía. Además, transportan el calor de los trópicos a las latitudes más templadas, lo que hace que sean un importante mecanismo de la circulación atmosférica global, que mantiene en equilibrio la troposfera y mantiene relativamente estable y cálida la temperatura terrestre. Muchos ciclones tropicales se forman cuando las condiciones atmosféricas alrededor de una débil perturbación en la atmósfera son favorables. A veces se forman cuando otros tipos de ciclones adquieren características tropicales. Los sistemas tropicales son conducidos por vientos direcciones hacia la troposfera. Si las condiciones continúan siendo favorables, la perturbación tropical se intensifica y puede llegar a desarrollarse un ojo. En el otro extremo del abanico de posibilidades, si las condiciones alrededor del sistema se deterioran o el ciclón tropical toca tierra, el sistema se debilita y finalmente se disipa. Todos los ciclones tropicales son áreas de baja presión atmosférica, cerca de la superficie de la Tierra. Las presiones registradas en el centro de los ciclones tropicales están entre las más bajas registradas en la superficie terrestre al nivel del mar. Los ciclones tropicales se caracterizan y funcionan por lo que se conoce como núcleo cálido, que consiste en la expulsión de grandes cantidades de calor latente de vaporización que se eleva, lo que provoca la condensación del vapor de agua. Este calor se distribuye verticalmente alrededor del centro de la tormenta. Por ello,
A cualquier altitud, excepto cerca de la superficie donde la temperatura de agua dictamina la temperatura del aire, el centro del ciclón siempre es más cálido que su alrededor. Las principales partes de un ciclón son el ojo, la pared del ojo y las bandas lluviosas. Sísmicos, terremotos. Un terremoto, también llamado seísmo o sismo o temblor de tierra, es una sacudida del terreno que se produce debido al choque de las placas tectónicas y a la liberación de energía en el curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico. Los más importantes y frecuentes se producen cuando se libera energía potencial elástica acumulada en la deformación gradual de las rocas contiguas al plano de una falla activa, pero también pueden ocurrir por otras causas, por ejemplo, en torno a procesos volcánicos o por hundimiento de cavidades kársticas. El origen de los terremotos encuentra en la acumulación de energía que se produce cuando las materias del interior de la Tierra se desplazan, buscando el equilibrio desde situaciones inestables que son consecuencias de las actividades volcánicas y tectónicas que se producen principalmente en los bordes de la placa. Aunque las actividades tectónicas y volcánicas son las principales causas por las que se generan los terremotos, existen otros muchos más factores que pueden originarlos. Uno es acumulación de sedimentación como desprendimientos de rocas en las laderas de las montañas, hundimiento de cavernas. 2. Modificación del régimen de precipitación, modificando cuencas o cauces de ríos o estuarios. 3. Variaciones bruscas en la presión atmosférica por ciclones. Estos mecanismos generan eventos de baja magnitud que generalmente caen en el rango de microsismos, temblores que solo pueden ser detectados por sismógrafos. El movimiento sísmico se propaga mediante ondas elásticas, similares al sonido. A partir del hipocentro, las ondas sísmicas se presentan en tres tipos de principales. El primero es ondas longitudinales primarias o P, tipo de ondas de cuerpo que se propagan a una velocidad entre 8 y 13 km por segundo, y en el mismo sentido que la vibración de las partículas circulan por el interior de la Tierra atravesando tanto líquidos como sólidos. Son las primeras que se registran los aparatos de medida o sismógrafos, de ahí su nombre P. El segundo, ondas transversales secundarias o C. Son ondas de cuerpo más lentas que las anteriores entre 4 y 8 km por segundo y se propagan perpendicularmente en el sentido de vibración de las partículas, atraviesan únicamente los sonidos y se registran en segundo lugar en los aparatos de medida. Ondas superficiales son las más lentas de todas, 3.5 km por segundo, y son producto de la interacción entre las ondas P y S a lo largo de la superficie de la Tierra. Son las que producen más daño, se propagan a partir del epicentro y son similares a las ondas que se forman sobre la superficie del mar. Este tipo de ondas son las que se registran a último lugar en los sismógrafos. Las escalas sísmicas. 1. La escala de magnitud de onda superficial se mide entre las dos. La escala de magnitud de las ondas del cuerpo. 3. La escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud local, es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar el efecto de un terremoto. 4. La escala sismológica de magnitud de momento es una escala logarítmica usada para medir y comparar seísmos. Está basada en la medición de la energía total que se le libera a un terremoto. Fue introducida en 1979 por Thomas Hart y Hiro Kanamori como la sucesora de la escala de Richter. Bueno, en este video estoy explicando en cómo la física tiene que ver con el medio ambiente, como por ejemplo con las capas tectónicas, en qué tanta presión tienen, en los volcanes, en los tsunamis,
en los terremotos, el cómo se hacen, con qué velocidad vienen,